El Señor les bendiga. Continuamos meditando, continuamos en esta serie de estudios doctrinales fundamentales que todo creyente debe conocer, conocer para el desarrollo de su fe. Hemos tocado algunos puntos importantes. Estamos hablando en referencia a qué es la Biblia y hemos tenido algunas respuestas a esta pregunta, como la primera que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, tiene un tema, tiene un propósito. Hablamos sobre la revelación bíblica y hoy estaremos tocando el tema sobre por qué tenemos los libros que tenemos en la Biblia. ¿Por qué tenemos el número particular de libros que tenemos en la actualidad? ¿Por qué tenemos 66 libros y por qué son precisamente esos 66 libros los que tenemos? Es decir, vamos a estar tocando el tema de la canonicidad o el canon, sobre el canon de la Biblia. Es importante esto porque aquí hay mucha controversia con algunos grupos cristianos e incluso muchas veces no conocemos como creyentes el por qué tenemos algunos de los libros o por qué tenemos los libros de la Biblia y pensamos que la iglesia ha tomado la iniciativa y es una decisión por parte de la iglesia o por parte de algún grupo de teólogos o algún grupo de líderes creyentes o líderes cristianos o líderes dentro de la iglesia que tomaron la decisión de cuáles son los libros que debían de estar en la Biblia, en nuestras Biblias. Entonces vamos a hablar precisamente de eso, lo que conocemos como el canon de la Biblia. Es muy importante que conozcamos, que conozcamos estos detalles. Podemos partir de la definición de canon. Recordemos que la palabra canon, algo que debes saber o algo que debemos de saber todos, es que la palabra canon viene del término griego canon, que probablemente se origine también del idioma hebreo, la palabra cané, que significa una regla o una caña de medir o un instrumento, por lo mismo un instrumento de medición. De ahí parte, de ahí parte todo esto. Por ejemplo, el profeta Ezequiel nos da ese término en ese pasaje de que Ezequiel manifiesta, encontramos también ese término. Entonces, en un sentido, permítame compartir la pantalla, en en un sentido, podemos decir también por supuesto, desde el sentido metafórico, hablamos de que llegó a hacer referencia a un estándar por el cual los diversos libros de la Biblia fueron juzgados como dignos de ser, de ser parte o ser llamados la palabra de Dios. Con el tiempo, esa palabra canon se aplicó a los libros mismos de la Biblia. Fue una referencia, pero con el tiempo llegó a aplicarse a los mismos libros de la Biblia. Es decir, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos del canon, ya automáticamente nos estamos pensando en los libros bíblicos que tenemos en nuestras Biblias, permítame. Entonces, Atanasio fue un obispo de Alejandría en una carta que circula ya por el año 367 después de Cristo. Él es el primero en reconocer o en emplear la palabra canon en ese contexto para referirse a los libros bíblicos. Cuando hablamos del canon hebreo, al hablar del canon hebreo, por ejemplo, podemos decir, cuando se habla de este canon hebreo, podemos hablar con respecto a que este canon hebreo constituye o se refiere específicamente a los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Y mientras cuando hablamos del canon cristiano, nos referimos precisamente a los 27 libros que por supuesto también constituyen el canon o los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué le parece si partimos en hablar
sobre el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos 39 libros en el Antiguo Testamento y por qué tenemos 27 en el Nuevo? Es bueno conocer cómo se forma el canon del Antiguo Testamento porque es de una forma distinta a lo cual se ha formado el canon del Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir que la autoridad de algunos libros, a partir de que la autoridad de algunos libros del Antiguo Testamento fue reconocida de inmediato. Es decir, tras que se termina o tras que se terminó de escribir algún libro, después de que se terminó de escribir algún libro, por ejemplo, Moisés colocaba en el arca del pacto los libros que él terminaba, los escritos que él terminaba por hacer, como lo detalla el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Después que el templo también ha sido construido, después de que el templo se construye, los escritos sagrados en ese sentido son guardados ahí, como nos dice el texto que usted puede ver en su pantalla de Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 18. Es decir, también los profetas siempre comunicaban las palabras del Señor y decían, así dice, así dice el Señor. Es decir, de alguna manera, ese así dice el Señor ampliaba o daba una autoridad divina a los escritos que estos profetas estaban escribiendo. Entonces, así es como se reconocía el mensaje que quedaba registrado para las generaciones futuras como parte de la palabra del Señor. Entonces, los judíos, de cierta manera, en ese sentido, también los judíos supieron que la revelación especial llegó a su final tras tras el profeta Malaquías. Es decir, estamos hablando de aproximadamente unos 400 años de la llegada del Señor Jesucristo, unos 400 años antes de Cristo es cuando revelación especial del Antiguo Testamento, los judíos consideran y los judíos supieron que ese final llegó aproximadamente después del profeta Malaquías. Y ellos dicen en el Talmud, ellos argumentan en el Talmud. Hasta este punto, los profetas profetizaron a través del Espíritu Santo y de ahora en adelante, inclina tu oído y presta atención a los dichos de los sabios. Ellos reconocen en este escrito de tradiciones o escritos religiosos judíos como es el Talmud, reconocen de cierta manera que en este libro o este manual de tradiciones judías que era el Talmud, ellos reconocen el final de ese periodo profético, de ese periodo de revelación por parte de la revelación especial en el caso del, del Antiguo Testamento. Partamos también de que el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, es decir, si usted enumera los libros que se encuentran en la Biblia, en el índice de sus Biblias, todas nuestras Biblias tienen un índice, en ese índice usted va a observar o los puede contar de Génesis a Malaquías y va a darle un total de 39 libros. Son 39 libros que incluyen las versiones de nuestra Biblia, incluyen esos 39 libros, los cuales son divididos. ¿Cómo se dividen los libros del Antiguo Testamento en nuestras Biblias? Bueno, se dividen en libros en la ley, es decir, o en los libros, en los primeros, en la ley, o el Pentateuco, que es de Génesis a Deuteronomio. También están los libros históricos que parten a partir de Josué hasta el libro de Esther. Nuestras Biblias los son clasificados como libros históricos. Después tenemos los libros poéticos, que es de Job al Cantar de los Cantares, y finalmente tenemos los libros proféticos que vienen después de Cantares, que es de Isaías a libro de Malaquías. En estos libros proféticos, bueno, tenemos lo que es los profetas mayores, podemos decir, y los profetas menores que se le considera menor no en grado de
de inspiración o que sus escritos fueran más importantes, sino que sus escritos son más cortos. Por eso son los profetas menores. Ese es el canon y como el canon hebreo y como nosotros lo tenemos dividido en nuestras Biblias en castellano normalmente. Esos 39 libros que tenemos en las Biblias evangélicas, que consta de 39 libros divididos en ley, en libros de la ley, el Pentateuco o Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. De ahí podemos decir también que el canon hebreo, a diferencia del canon cristiano de nosotros o el que tenemos en nuestras Biblias, el canon hebreo cuenta no con 39 libros, sino con 24. Y ahí usted pudiera decir, bueno, ¿y dónde están el resto de los libros? Los 15 libros faltantes donde se encuentran. El canon hebreo cuenta con 24 libros y algunos incluso cuentan con 22, depende la división que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque son menor en número que el de nosotros. Bueno, porque algunos libros o ciertos libros que tiene el canon hebreo se agrupan en un solo tomo. Es decir, nosotros tenemos divididos los libros individualmente, pero el canon hebreo agrupa esos libros en un solo tomo. Por eso son los mismos, sin embargo, por estar agrupados en un solo tomo, algunos de ellos entonces da la impresión de que son menos, son 24 libros. ¿Y cómo se dividen el canon? ¿Cómo se divide entonces el canon hebreo? A diferencia, sí tiene una forma diferente de dividir el canon hebreo de lo que es nuestra forma bíblica, en nuestras Biblias de dividir. Se divide no en cuatro secciones como es el canon cristiano o como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, sino se divide en tres secciones. En una sección tenemos el libro de la ley o los libros de la ley, el Pentateuco, que básicamente son los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos ahí. Estamos en igualdad de circunstancias, es decir, no hay cambio en ello, pero la segunda división es la división, se conoce como los profetas. Ahí tenemos el libro, por ejemplo, de los jueces, perdón, de Josué, que es visto como un libro que es que es parte de los profetas. El libro de los jueces va a los profetas, no como un libro histórico. También los dos libros de Samuel se constituye uno, los libros de Reyes es uno, el libro de los Reyes, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el libro de Ezequiel o los escritos de Ezequiel y el libro de los 12 que nosotros conocemos como los profetas menores. Ellos los agrupan en un solo tomo y se conoce como el libro de los 12. Esa es la segunda división del canon hebreo. Por su parte, también la tercera división es el libro o es la división de los escritos. No son los escritos poéticos como nosotros tenemos en el caso de los salmos, proverbios o cantares, ¿verdad? Sino aquí está Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías como un solo libro y los dos libros de crónica que nosotros tenemos por separado. Bueno, el libro o el canon hebreo los junta y así es como se forman esos 24 libros, a diferencia de los 39 que nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas, en nuestras Biblias cristianas. Entonces, ¿cómo sabemos? La pregunta que surge es, ¿cómo es que sabemos que estos libros fueron inspirados? ¿Cómo es que sabemos que estos libros fueron inspirados? Bueno, podemos decir que el testimonio, podemos regresando a estos libros, ¿cómo sabemos que estos libros fueron inspirados? Estos libros que observamos ahí en la pantalla, ¿cómo sabemos que fueron inspirados? Bueno, el testimonio de los profetas mismos indica que ellos eran conscientes que Dios estaba hablando a través de ellos. Pero también el mismo testimonio ya en el Nuevo Testamento por parte de nuestro Señor Jesucristo es decisivo en el asunto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo acepta el Tanakh, es decir, estos libros que hemos estado hablando, como la palabra autoritativa o autoritativa por parte de Dios. En el capítulo 10, versículo 35 del libro de Juan está muy claro todo esto. Entonces, ¿cómo fue la formación? Pasamos
a hablar de cómo fue la formación del canon hebreo. Bueno, la formación del canon hebreo es, por ejemplo, que podemos hablar que los escritos inspirados llevaban un sello de autoridad canónica desde el momento en que recibieron la inspiración divina. Y ese sello canónico, ese sello de autoridad divina fue independiente del mero reconocimiento humano o de su reunión formal de una colección de libros sagrados. Es decir, no importaba si la gente lo reconocía como sagrado o no, eran sagrados en sí mismos, eran canónicos en sí mismos. Parece que tan pronto como un profeta escribió su mensaje, este, este llegó llegó a ser parte de la escritura. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que él canonizó sus propias composiciones. Dice Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí por testigo contra ti. Es decir, al ponerlo en el arca del pacto, se está dando por sentado, se está dando de cierta forma que Moisés estaba dándole un atributo divino, un sentido de revelación especial o un sentido canónico a sus propias composiciones. Cuáles fueron los criterios entonces para que se aplicaron o que aplicaron los hebreos? Recuerde que eso no fue la iglesia, sino los hebreos. ¿Cuáles fueron los criterios que los hebreos aplicaron para determinar si un libro era de escritura sagrada? ¿Cómo es que los hebreos reconocían la inspiración de esos escritos del Antiguo Testamento? Bueno, aquí también hay una serie de criterios que tenemos que tomar en cuenta muy claramente. Es decir, el primer criterio es que ese libro debía armonizar con la Torah, es decir, tenía que armonizar con los primeros 5 libros de Moisés, de ley, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenían que armonizar esos libros y tenían que estar en consonancia con esos primeros libros de la ley. Tenía que armonizar con la Torah. El segundo aspecto, el segundo criterio que podemos decir es que debía ser escrito por un profeta o por alguien que tuviera el don de profecía. Eso es muy importante porque lo vamos a retomar cuando hablemos del canon del Nuevo Testamento. Tenía que ser escrito por un profeta o por alguien con el don de profecía. ¿Y cuál era la prueba determinante? Bueno, la prueba determinante era el propio testimonio del Espíritu Santo con respecto a la autoridad de su propia palabra. Es decir, cómo lo autenticaba el Espíritu Santo este escrito para ser reconocido también como inspirado. En palabras más sencillas o en palabras menos rebuscadas o entendiendo o palabras para entender de una mejor forma. Estos libros fueron seleccionados porque se reconoció que tenían autoridad divina, eran reconocidos como que tenían autoridad divina. Eso no quiere decir de ninguna manera que que los judíos dieron estos libros su autoridad. ¿Por qué? Porque se cree que estos libros tienen una autoridad inherente, es decir, no fueron inspirados porque los judíos le hayan dado autoridad. No, la autoridad misma la tiene el escrito. Tienen una autoridad propia en sí misma, una autoridad que proviene del mismo libro dado por Dios. Si un libro es inspirado por Dios, entonces tiene autoridad sin importar si los hombres lo reconocen o no lo reconocen. El libro tiene autoridad. Es como un joyero. Un joyero puede reconocer un diamante auténtico, pero su reconocimiento no lo convierte el diamante. Es decir, el diamante no es auténtico porque el joyero lo reconozca. El joyero puede no reconocerlo. Puede decir, esta es una baratija, sin embargo, el diamante tiene un valor intrínseco porque el diamante es un diamante. Lo reconozca el joyero o no. El joyero simplemente
reconoce el valor del diamante. Entonces debemos cuidarnos de la noción de que la iglesia tiene derecho a hacer canónico un libro. No, no, la iglesia no tiene ningún derecho a hacer canónico un libro. Cuando lo único que puede hacer la iglesia o lo único que pudo hacer la nación de Israel no fue hacer canónico un libro, lo único que pudo hacer tanto Israel como también nosotros como iglesia es reconocer la autoridad de un libro. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. No lo hacemos, no le damos autoridad, sino reconocemos esa autoridad y entonces nos apropiamos del mensaje que tiene esa autoridad. Bueno, el tiempo o el periodo en que el canon fue hebreo fue formado, se reconoció, vamos a hablar de estos, también hablamos de que en este tiempo se reconoce como el periodo profético, ¿ah? Se reconoce como el periodo profético. El tiempo en que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos se denomina el periodo profético. Así se le denomina a este tiempo en que los libros del Antiguo Testamento fueron formados. Es reconocido como el periodo, el periodo profético. ¿Por qué? Porque este comienza a partir de la época de Moisés y termina en la época de Malaquías, en el año más o menos 1300, es decir, desde el año 1300 antes de Cristo hasta aproximadamente el 400 años de Cristo, y ahí viene el periodo de silencio o el periodo de preparación para el Nuevo Testamento o los 400 años de silencio que vienen entre Malaquías, bueno, de silencio porque Dios siguió hablando, pero silencio en cuanto a nueva relación entre Malaquías y el libro o los evangelios, en este caso, nosotros teniendo el primer libro del Nuevo Testamento reconocido, que tenemos a Mateo, ¿va? Que es el que inaugura el Nuevo Testamento. No sé, no, probablemente no fue el primer libro en la Biblia que se escribió del Nuevo Testamento, pero sí es el primero que tenemos en nuestro índice en la escritura. Bueno, de Malaquías a los sucesos que se describen en los evangelios fueron aproximadamente 400 años, donde pasa muchas cosas en la historia del pueblo de Israel y que fueron preparando para recibir al Señor Jesucristo. Entonces, Flavio Josefo, que vivió entre el 37 y el 100 después de Cristo, bueno, Flavio Josefo, él sostenía que los libros sagrados judíos fueron escritos entre los días de Moisés y el reinado de Artajerjes I. Artajerjes fue rey de Persia durante los años 465 al 424 antes de Cristo. Bueno, él reconoce que estos libros fueron escritos entre ese periodo de tiempo, entre Moisés y el reinado de Artajerjes I. Probablemente entonces, digamos que el canon o la fecha para cerrar el canon hebreo, probablemente el canon hebreo fue cerrado, fue fijado alrededor del año 400 antes de Cristo. Esto lo argumenta Han. El canon hebreo, el canon judío del Antiguo Testamento, también se habla de que fue fijado por Esdras unos 400 años antes de Cristo. Creo que esto es importante para reconocer. Así es como se fija el canon del Antiguo Testamento. Es importante que se reconozca esto. ¿Por qué? Porque hay muchos libros en controversia, por ejemplo, los libros que tiene la Iglesia o que reconoce la Iglesia Católica Romana, que lo veremos en un estudio posterior, ¿no? Vamos a ver a continuación la formación del canon del Nuevo Testamento, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, pero quisiera dejar o quisiera terminar este video para no hacerlo tan extenso y no sea tan pesado y usted pueda ver estos dos videos por separado, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Vamos a pasar un tiempo mayor en el canon del Nuevo Testamento que este mismo del Antiguo Testamento, no porque sea más importante o alguno, sino porque hay más información y porque de alguna manera nos
nos movemos más hacia ello. No nos pasamos tanto tiempo en ello, pero vamos a retomarlo cuando hablemos acerca de esos libros controversiales que vamos a tomarlo en un estudio particular y en un video exclusivamente para hablar acerca de esas controversias, de esos libros controversiales. Partamos de que podemos confiar plenamente en lo que Dios establece en su palabra, en lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una fuente de revelación que nosotros podemos conocer grandes cosas del Señor, grandes cosas de nosotros, el porqué de nuestro pecado y cómo Dios nos revela muchas cosas acerca de sí mismo y de nosotros, cómo eso nos lleva, cómo a partir del Antiguo Testamento somos llevados a Cristo. Cómo somos llevados a Cristo? El canon del Antiguo Testamento nos indica que los judíos no establecieron cuáles son los libros inspirados, simplemente lo reconocieron. El libro mismo del Antiguo Testamento reconoce su canonicidad. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en el proceso de canonización y en el proceso que tenemos los libros seguros que debemos de tener en nuestras Biblias y que Dios puede usarlos para transformar nuestras vidas y para llevarnos a sus pies. Dios le bendiga. Gracias por su atención.